Vamos a dedicar la sesión de hoy dentro de la asignatura de Opción al Espacio Urbano, a hablar sobre las Ramblas de Barcelona, que yo creo que además es un sitio muy interesante, no solamente por su propia historia, sino también por las circunstancias que está viviendo estos días, ¿no? Que es, sobre todo desde las medidas de control con relación a la pandemia, ¿no? El COVID-19 y tal, hemos visto que es un sitio que realmente había sido tomado por parte de los turistas, ¿no? En los procesos de turistificación que había vivido la ciudad durante mucho tiempo con anterioridad, y estos días estamos viendo, bueno, ahora un poco menos, ¿no? Pero sobre todo durante el confinamiento más estricto, cómo realmente era un espacio que había estado muy, digamos, al albur del monocultivo turístico, y que cuando los turistas desaparecieron, pues desapareció todo tipo de actividad, ¿no? Esto que ocurría en 2020 y que todavía estamos viviendo los coletazos en 2021, ya era evidente antes del tema de la pandemia, y de hecho el propio ayuntamiento actual, el ayuntamiento de Barcelona, que está en manos de Barcelona en Comú y del Partido de Socialistas, pues en su momento tuvo una iniciativa que ahora nos contará nuestro invitado, que era precisamente repensar un poco qué es lo que podía pasar con las Ramblas para que volviera a ser un espacio o fuera un espacio distinto, ¿no? Para eso, para que nos cuente este tipo de cosas, pues hemos traído a Guillermo Aguirre, que es un antropólogo que está haciendo el doctorado en la Universidad de Barcelona, y que nos contará un poco cómo ha transcurrido me imagino que un poco la idea, el origen de la idea de introducir esos cambios en la Rambla, y cómo ha transcurrido y en qué situación nos encontramos en la actualidad. Así que, Guille, cuando tú quieras, puedes comenzar. Vale, bueno, muchas gracias, José, y iba a decir a todos por estar aquí, pues bueno, a Julia por estar aquí. Y nada, la verdad que me parece, el tema de la asignatura me parece muy interesante, y creo que tiene que ver con varias cosas, o algunas de las cosas que trato en la tesis. Bueno, había aquí, disculpad esta primera slide, no sé qué pasa, había una foto de la Rambla, se ha descuadrado al compartirla con esta plataforma, pero bueno. Entonces, nada, eso, que tengo preparada una presentación, pero si, ya se lo he dicho antes a José, si me quieres en algún momento interrumpir o debatir algún tema o así, pues adelante. Y nada, pues como decía él, lo que vengo a contar hoy forma parte de esta tesis doctoral que está en el segundo año y que analiza esta reforma de las Ramblas de Barcelona y el proceso participativo que se hizo y que, bueno, en parte continúa para diseñar conjuntamente cómo supuestamente tienen que ser estas nuevas Ramblas, ¿no? Entonces, quería contar primero brevemente de qué va el tema, qué es esto de la participación y cómo ha ido hasta ahora el proceso participativo este en concreto, y luego ya enseguida entrar más en el caso particular de la Rambla y en lo que parece que está planteando el ayuntamiento para el espacio urbano que hay allí, ¿no? Entonces, bueno, el concepto este de la participación está bastante de moda ya desde hace años, tanto en ámbitos académicos como el nuestro, como también en ámbitos institucionales o políticos, digamos, y también a nivel popular en los movimientos sociales y a nivel de calle, pues también es un tema que está bastante... esto se está discutiendo mucho últimamente, ¿no? Hay muchas definiciones, también ahí hay un poco de polémica, pero digamos que las más oficiales pues suelen describir la participación como un proceso en el que la gente, entre comillas, de la calle, que suele incluir a la población local en general y también a representantes de asociaciones y de movimientos sociales varios, por ejemplo, pues es un proceso en el cual esta gente toma parte con la idea de influir en las decisiones municipales que se toman desde la administración pública, ¿no? Juntamente con otro tipo de actores públicos y privados. Y esta herramienta pues se suele enmarcar en lo que llaman una transformación de la democracia representativa en una democracia participativa, ¿no? Y en la que la gente tiene más peso o más protagonismo. Y esto también se suele explicar como un cambio radical
no solo en la forma en que la administración pública toma las decisiones, sino también y sobre todo en la actitud que se supone que la gente tiene que tener hacia lo colectivo, ¿no? Y cómo tienen que casi obligatoriamente ocuparse de ello. De hecho, esta idea de que la participación es casi una condición obligatoria para cualquier sociedad que se considere democráticamente avanzada ha calado tanto que algunos conceptos como gobernanza, que a lo mejor pues os suena, que incluye la participación como sinónimo de buen gobierno, han pasado a ser casi de uso obligado en cualquier ayuntamiento, ¿no? Y en el caso del Estado español, todavía más, desde que desde el auge de lo que se conoce como los nuevos gobiernos municipales, ¿no? El nuevo municipalismo, que es el caso, por ejemplo, de Barcelona, ¿no? Entonces, con este auge, pues han ido aumentando los ayuntamientos que van desarrollando más y más canales y herramientas de participación para diseñar estas políticas municipales, como decía, con los ciudadanos y también con actores públicos y privados. Lo que pasa, y por eso esta investigación, es que en muchos casos el concepto de la participación se acaba convirtiendo en una especie de categoría o de idea abstracta que no tiene un significado muy claro o muy concreto y que en cambio sí que tiene un gran poder invocador por todo lo que representa, ¿no? Al nombrar la participación ciudadana, pues ya evoca una serie de ideas y de valores. Y se acaba utilizando en algunos casos en condiciones bastante limitadas y a veces con el objetivo simplemente de legitimar todo tipo de reformas o de transformaciones urbanas que pasan así a ser socialmente aceptables gracias a este sello de la participación, de que la gente lo ha decidido así. Entonces, esta visión un poco crítica que intento tener acerca de esta herramienta, bueno, no es nada nuevo, ¿no? Ya en los años 60 había varios autores que cuestionaban este concepto del urbanismo y consideraban que promovía un consenso fácil, ¿no? Una forma de poner a todo el mundo de acuerdo y además, bueno, subrayaban que era simplemente un ritual vacío que estaba muy alejado de la capacidad real de la gente de incidir o de influir en las decisiones que se toman desde la administración. Está, por ejemplo, el caso bastante conocido en este ámbito de la norteamericana Sherry Arnstein, que desarrolló esta escalera de la participación en la que analizaba qué distintos grados había, ¿no? Y hasta qué punto se participaba en cada grado. Esto todavía se puede aplicar un poco a algunos casos hoy en día, ¿no? Y luego está, pues, también el sociólogo francés Henri Lefebvre, que a lo mejor, no sé si José ya habrá hablado de él en algunas clases, y que definía la participación como un sucedáneo engañoso o como una copia engañosa de la autogestión. Está también otro sociólogo, un geógrafo francés, en este caso, Jean-Pierre Garnier, que directamente consideraba y considera todavía que la participación es una herramienta para acabar con la oposición de los movimientos sociales y para facilitar que los ciudadanos en general acepten los planos urbanísticos que les tienen que afectar y no solo que los acepten, sino que participen de ellos, ¿no? Que formen parte de ellos. Entonces, simplemente no voy a entrar tampoco mucho en temas antropológicos, pero para explicar un poco desde dónde intento analizar esto de la participación, pues, y para que se entienda esta perspectiva, simplemente decir que al tratar este concepto normalmente desde la antropología, no siempre, pero a menudo se pone el foco pues en estos temas, ¿no? En los distintos grados de participación y de autonomía de la gente que participa en función de sus condiciones socioeconómicas, por ejemplo, si participan más los inquilinos o los propietarios de un barrio o cómo participa cada tipo de actor. A veces también se estudia eso, quién participa y quién no, y quién debería participar en cambio. O en otros casos incluso se intenta que la propia disciplina, la antropología, forme parte y modifique esos procesos, ¿no? Desde dentro, por decirlo así. Normalmente, en todos estos casos, lo que se intenta es mejorar estos procesos y hacerlos, por ejemplo, más eficientes o más inclusivos o más significativos, ¿no?
y bueno, son perspectivas necesarias, obviamente. Lo que pasa es que a veces parece que muchos de estos casos se olvidan de cuestionar esta idea según la cual la participación tiene que ser obligatoriamente la solución definitiva a los problemas de la democracia representativa, ¿no? Y a veces, aunque se trate de forma crítica cómo son estos procesos, lo que sí se acaba tratando solo por encima o de forma superficial es el papel que puede jugar la participación dentro del urbanismo neoliberal. Es decir, se aborda el concepto en sí mismo sin preguntarse a veces, no siempre, qué puede sustituir en algunos casos la participación o qué puede tapar o qué puede provocar, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es útil a veces plantearse la idea en otros términos, plantearse el concepto de la participación en otros términos, por ejemplo, como resultado de lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu llamaba violencia simbólica, ¿no? Y según esta idea, pues la participación, hay unas ciertas formas de dominación, se entiende, de las clases políticas que necesitan la intervención positiva y también la obediencia voluntaria de los dominados, ¿no? Bueno, de aquellos que no toman las decisiones. Entonces, según esta lógica, que no digo que sea el caso siempre, pero según esta idea, pues se podría entender la participación como simplemente una oportunidad en que aquellos dominados participen de su propia dominación, ¿no? O lo mismo que decía hace un momento con Garnier, ese momento en que la gente que se ve afectada por una transformación del barrio, pues no solo la acepte, sino que también participe de ella. Entonces, bueno, resumiendo mucho, al final con todo esto, el objetivo de esta investigación es analizar cómo la administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, cómo usa este discurso participativo, qué tipo de discurso lo envuelve y cómo esto contribuye, en el caso de la Rambla, pues en la creación de una especie de ficción urbanística o de un relato que se supone que tiene que rescatar una avenida que se da por perdida en muchos casos y que debería, en teoría, recrear una serie de cosas según lo que se establece de manera oficial que ha sido ese paseo a lo largo de la historia, ¿no? Según lo que se supone que ha sido la Rambla. Y ahora ya paso más a hablar del caso de la Rambla en sí. Bueno, creo que poco puedo decir de las Ramblas que no se sepa ya, ¿no? Pues bueno, es una pasarela histórica por la que durante cientos de años se han ido paseando, como podemos ver en estas fotos, pues todo tipo de individuos y de expresiones colectivas diversas, desde procesiones religiosas, como aquí en esta foto, hasta rúas de carnaval o manifestaciones, desfiles militares y un largo etcétera, ¿no? Siempre ha tenido esa función de pasarela por la que se han paseado todos estos tipos de expresiones que decía. A ver si pasa, sí. Y en el último siglo, en concreto, ha sufrido grandes cambios esta avenida y más concretamente todavía en las últimas décadas pues ha vivido este proceso de tematización que José comentaba antes, que empieza en su momento con el desmantelamiento progresivo de las pequeñas industrias y talleres que la rodeaban y con la consiguiente sustitución al mismo tiempo de gran parte de lo que fue su vecindario popular por otro de clase media alta y al mismo tiempo y ya un poco más recientemente pues con la adecuación de la avenida a su imagen turística que tanto se ha promocionado, ¿no? Es decir, transformar la Rambla o adecuarla para que se parezca a la imagen que se vende de ella y no al revés, como podríamos pensar que podría ser, ¿no? Hasta el punto que ya conocemos que hoy en día, pues bueno, no ahora con este parón que también comentaba José de la pandemia, pero hasta hace nada, pues prácticamente toda la actividad comercial de la Rambla, tanto formal como informal, es decir, tanto tiendas como kioscos, como vendedores ambulantes, etcétera, pues está dedicada al sector turístico. Además de este tema del turismo masivo, que es como el más conocido y el tema principal al que todos asociamos las Ramblas, en los últimos años también se han ido sumando como varias disputas o polémicas, ¿no? Sobre todo por el control del espacio central
de la avenida. Y, por ejemplo, disputas entre el ayuntamiento y el gremio de comerciantes, Amics de la Rambla. Había una discusión desde hace ya unos cuantos años para hacerse con el control de los kioscos que hay en la avenida, que en su día habían sido estas típicas pajarerías de la Rambla y que desde hace unos años se dedican a la venta de productos gourmet y de artículos de regalo. Entonces, en todo este contexto del problema del turismo masivo, de estas polémicas entre ayuntamiento y comerciantes, etcétera, llegó en 2018, llegó en 2015 el gobierno en el ayuntamiento de Barcelona en Comú, pero en 2018 decía, pues, retoman un plan urbanístico, un plan de reforma que ya existía, que había sido aprobado en su momento por el gobierno de Convergencia, y lo abren esta vez en un proceso participativo en el que se supone que hay que diseñar de forma conjunta un proyecto urbanístico que, en palabras de ayuntamiento, debería rescatar el paseo del monocultivo turístico y devolverlo a la ciudadanía, ¿no? Es decir, que a partir de una serie de cambios, algunos arquitectónicos, pero también regulaciones de uso, pues hay la idea de cambiar justamente, de modificar estos tipos de uso del espacio en las Ramblas para promover que estas vuelvan a ser usadas o transitadas principalmente por vecinos del barrio y por gente de Barcelona en general, ¿no? En lo que se presenta como un intento de volver a cómo había sido supuestamente la avenida en el pasado. Aquí hay una pequeña cronología de cómo ha sido este proceso, ¿no? Pero esta primera parte que decía, la parte como más participativa en la que se diseñaba junto con los pocos vecinos que quedan en la Rambla, junto con los comerciantes y con otras entidades, se decidía cómo sería este plan de reforma. Esta parte tuvo lugar al principio de 2018, en la primera mitad, durante unos 6 meses más o menos. Se concretó en un documento final de estrategias que se entregó ese mismo año al ayuntamiento y que incluía, pues como decía, una serie de obras públicas para rediseñar la distribución del espacio de forma más arquitectónica, digamos, y luego más de 50 estrategias, normativas y acciones sobre los usos del espacio. Esa fase participativa pues formó parte de una primera investigación y ahora lo que os cuento hoy pues es lo que podría ser la continuación, ¿no? Todo lo que viene después de esa parte más participativa, para ver qué ocurre después de la participación o con qué finalidad parece que se usa desde el ayuntamiento. Simplemente abajo hay algunos apuntes de cómo me he acercado pues a todo esto, ¿no? Siguiendo las reuniones con el ayuntamiento, los sitios en los que se ha participado con los vecinos, en entrevistas con todos los involucrados, grupos de discusión para ver quién usa las Ramblas y quién no, por qué la usan o por qué no la usan, ¿no? Para ver hasta qué punto puede todavía ser recuperada y la gente está dispuesta a usarla. Bueno, también el seguimiento mediático del caso, obviamente. Entonces, y aquí llegamos a la parte que creo que tiene más que ver con esta asignatura. Más allá de ver cómo funcionó esa participación y hasta qué punto fue eficaz o la gente realmente decidió cómo tenía que ser la reforma, creo que hoy me parece más interesante pues ver qué es lo que el ayuntamiento acaba destacando de ese plan urbanístico que se le entregó y ver algunos ejemplos de qué parece que está promoviendo el ayuntamiento que tenga lugar en las nuevas Ramblas. Y eso lo podemos ver principalmente a través de las últimas reuniones que ha habido. Una vez se decidió cómo sería la reforma, pues el ayuntamiento está manteniendo una serie de reuniones con un grupo de seguimiento que podemos llamar, que se llama Comunitat Rambla, para explicar en qué punto se encuentra la reforma, qué actuaciones hay previstas y que haya pues una especie de retorno constante y para que la gente siga en teoría involucrada, ¿no? Entonces, fijándonos en qué partes se destacan del plan de reforma por parte del ayuntamiento y qué otras se pasan más bien por alto, pues creo que nos podemos dar cuenta un poco de hacia dónde parece que va la reforma. Entonces ya en el título lo podíais ver, ¿no?
de los elementos que más se repite es este en las reuniones y desde el ayuntamiento, este de la cultura, ¿no? Que se presenta como una especie de... Uy, que se me ha pasado esto, las diapositivas. Bueno, se presenta la cultura como una especie de revitalizador natural del espacio y se presenta también, en palabras del ayuntamiento, el hecho cultural como un elemento con capacidad de generación de imaginario y de vivencia colectiva que puede ejercer de auténtica vanguardia de las nuevas ramblas. También se habla de transformar el espacio socialmente a través de la cultura para luego ya transformarlo físicamente, ¿no? O de declarar también la Rambla espacio de excepcionalidad cultural. Entonces, bueno, todas estas grandes palabras o estos conceptos pues nos llaman la atención y parece interesante porque a lo mejor este protagonismo que se le da al ingrediente cultural pues puede dar alguna idea a la hora de entender qué objetivos puede cumplir en la reforma, ¿no? Este elemento de la cultura. Y aquí podemos pensar en otros casos de otras transformaciones urbanas que también contaban con planteamientos parecidos en clave cultural, en los que normalmente pues grandes instalaciones culturales, a menudo agrupadas en forma de clústeres, o sea, de conglomerados de varias instituciones de un mismo ámbito, que se sitúan unas cerca de las otras y que establecen algún tipo de cooperación para mejorar su competitividad en el territorio, pues estas grandes instalaciones culturales, decía, se ven envueltas rápidamente de un tipo de viviendas y de establecimientos destinados a un tipo muy concreto de sector social que se especializa en usar o en consumir estos nuevos espacios que ahora están reconfigurados como culturales, ¿no? Y el resultado final en muchas de estas transformaciones, que en última instancia, más que iniciativas urbanísticas, pues a veces acaban siendo meramente inmobiliarias, el resultado suelen ser los llamados barrios o distritos culturales, ¿no? En los que un público que busca oferta, entre comillas, de nivel y en el que solo una minoría de inquilinos y de propietarios se puede acabar permitiendo vivir en un ambiente que podemos llamar pues cool, ¿no? Y que en ciertas ocasiones suele ser también acompañado por una pequeña capa de transgresión alternativa o incluso cierta dosis de multiculturalismo controlado, ¿no? Algunos ejemplos en el Estado español pues son, por ejemplo, el barrio de Abandoibarra, en Bilbao, con el lugar destacado que se le asignó al Museo Guggenheim. En Madrid está Lavapiés, por ejemplo, con el Centro de Arte Reina Sofía. O en nuestro caso, pues está el Raval barcelonés, con el MACBA, con el CSSB, con la misma Facultad de Geografía e Historia, con la Filmoteca y con otros tantos sitios, ¿no? Entonces, con esta transformación de la fisonomía del espacio, se pretende favorecer que se revitalice como espacio-negocio de ciertos barrios o de ciertas zonas que así son recalificadas y se ponen al servicio de nuevas industrias, ¿no? A veces puede ser de industrias tecnológicas, en este caso pues sería de industrias culturales. Y en una parte importante de estos casos, las consecuencias sociales se pueden resumir en una máxima o en una lógica que por desgracia se cumple muchas veces, que es que en algunos casos pues rehabilitar un barrio acaba significando inhabilitar a los que habían sido sus vecinos para continuar viviendo en él, ¿no? En el caso de la Rambla, es verdad que no... Si se diera esto que comento, no consistiría tanto a lo mejor en revitalizar una zona deprimida o poco relevante de la ciudad, porque no es el caso de la Rambla, pero sí, y sí era el caso de los ejemplos que he dicho en el Estado español, sino que más bien aquí se trataría de revitalizar un espacio que hasta ahora estaba siendo explotado únicamente mediante el sector turístico, ¿no? Y para volverlo ahora también más rentable desde otros sectores, como sería, por ejemplo, el de la cultura, o incluso también apelando al concepto de turismo de calidad, que no sé si ya lo habéis tratado también en alguna otra ocasión, y que ese
turismo que en principio se presenta como más elevado intelectualmente, ¿no? Y que consideraría al turismo masivo pues más bajo. Para llevar a cabo esta misión que digo, que podemos llamar culturizante, ¿no? de las Ramblas, pues ya para que veáis un ejemplo concreto, entre otras cosas, entre otros cambios, se pretende destacar estos 3 puntos físicamente, 3 puntos concretos que pasarían a ser plazas, que son estos que podéis ver. 2 de ellos se encuentran justamente enfrente de este tipo de instalaciones culturales que decía, ¿no? Uno está enfrente del Liceu y el otro está enfrente del antiguo teatro principal, que en teoría se supone que volverá a abrir ahora en el marco de la reforma, no se sabe todavía, no hay fecha ni está cerrado, y en principio debería tener una gestión público-privada, ¿no? Entonces, destacando estos puntos, se supone que estas nuevas plazas, por llamarlas así, supuestamente, según el ayuntamiento, pues estos sitios irradiarán vida cultural y cotidiana a las Ramblas y a la ciudad, ¿no? Contando con una programación continuada, para potenciar este carácter de excepcionalidad cotidiana y de dinamismo de la avenida. Estas son las palabras del plan, ¿no? Sobre esto último, de potenciar la excepcionalidad y tal, simplemente, pues bueno, nos llama la atención que parece complicado eso de recrear o de potenciar algo que se supone que es precisamente excepcional o espontáneo, ¿no? Me parece difícil como forzar esa espontaneidad, pero bueno, está por ver también. Bueno, entonces, siguiendo un poco más con esto de este ingrediente cultural que comentaba, y aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que ya se ha hecho con los clústeres que comentaba del Raval, ¿no? Se puede ver como una especie como un intento de moralizar el territorio, el territorio que se quiere organizar, en este caso la Rambla, o de pacificarlo, en palabras del ayuntamiento, y ordenar un espacio que se encontraba pues un poco perdido, por decirlo así, se consideraba perdido, y predisponerlo ahora para la práctica de otras actividades que se supone que son más cívicas o más nobles, ¿no? Y esta idea de la cultura como forma de espiritualidad, pues tiene a un tipo de espectador, como también planteaba Bourdieu, que antes he mencionado, tiene como espectador a un individuo que se entregaría a una participación en un bien común, ¿no? Y en este punto podemos ver cierta relación, que es algo que también trato en esta investigación, cierta relación entre el papel que puede jugar la cultura y el que puede jugar la participación en este tipo de reformas, ¿no? Porque son 2 conceptos que muestran un pretexto que es difícil de cuestionar o de contradecir, porque en principio son intrínsecamente buenos, ¿no? Nadie puede oponerse a la cultura en un principio, porque se supone que solo puede aportar cosas buenas, igual que nadie se puede oponer a la participación, ¿no? Y hay una frase de esa norteamericana que antes he mencionado que ya decía en los años 60 que la participación pues es una herramienta que es un poco como las espinacas, decía ella, ¿no? Porque es algo saludable y bueno para todos. Entonces, el riesgo de estos conceptos a veces, que son aceptados enseguida por ser buenos, pues el riesgo es no plantearse que pueden sustituir o que pueden representar en algunos casos. Y en este caso la cultura pues representa una forma de imponer algo abstracto, que es esto, que es la cultura institucional, la cultura en mayúsculas, por decirlo así, y ponerlo sobre algo más concreto que sería la vida urbana y aquello que ya pasa en las Ramblas, ¿no? Y esta importancia material, pero también simbólica, que se da resaltando a unas zonas concretas y convirtiéndolas en plazas, parece verse como una apuesta de convertir la Rambla en parte de estos clústeres culturales que comentaba y en una entrada más bien a ellos, ¿no? Es como una especie de intento de adecuar la Rambla a lo que ya se está haciendo en el barrio. Por otro lado, también parece haber cierta pretensión de
de convertir la avenida en una tematización o en una recreación de lo que se supone que había sido en el pasado, ¿no? Pero también está el tema de cómo se decide qué es lo que había sido en el pasado, ¿no? Pues hay, bueno, hay unas definiciones oficiales al respecto y transformarla ahora en un espacio público de calidad, como decía en el título. Eso es un tema que tal vez luego podemos discutir o seguro que José tiene algo que decir al respecto sobre qué se supone que son estos espacios públicos de calidad. Y en este caso, en un espacio cultural también, ¿no? Como ya he dicho varias veces. Entonces, en este sentido, puede ser interesante ver, aunque todavía falta para verlo, obviamente, porque la reforma ni siquiera ha empezado propiamente, pero puede ser interesante ver quién será el beneficiario de este nuevo espacio, ¿no? Porque este argumento que usa el ayuntamiento de reapropiarse de las Ramblas mediante la cultura, pues hará falta ver a quién se le permite esa apropiación y a quién no, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en qué pasará con los actores o con esa gente que tradicionalmente ha molestado a la administración pública en el espacio urbano, ¿no? Como por ejemplo, pues los vendedores ambulantes. También será interesante ver qué pasa con ese tema. Entonces, bueno, una vez visto este planteamiento en clave cultural, y con esto ya entro en la última parte, creo que más allá de poder discutir sobre si la cultura institucional pues, puede realmente transformar el espacio o si es el elemento más adecuado o no, o sobre si de verdad hay una intención de llenar todo ese espacio de actividades culturales o simplemente es una forma de legitimar la transformación, etcétera. Al margen de eso, sí quería destacar lo que decía hace un momento de esta idea de imponer lo abstracto, la cultura, sobre lo concreto, que es la vida urbana, lo que pasa en la calle. Quería destacarlo porque viendo las últimas reuniones del ayuntamiento con la gente que ha participado en diseñar la reforma, pues parece confirmarse un poco esa idea, ¿no? Entonces quería poner 3 ejemplos muy rápidos de lo que se ha visto en esas reuniones sobre qué disconformidades hay al respecto. Entonces, la primera es, una de las principales entidades que estuvieron en el proceso participativo es la asociación SOS Rambla, que básicamente son pues, los vecinos que quedan viviendo en las Ramblas, se organizaron hace años y hicieron un manifiesto para defender que la Rambla siguiera siendo de los vecinos, etcétera, y es a partir de ellos que empezó el proceso urbanístico, o sea, el proceso participativo, perdón. Entonces, este actor, que es uno de los principales de esta reforma, se quejaba en las últimas reuniones de que desde el ayuntamiento pues, se habla mucho de cultura, por un lado, pero según ellos no se está proponiendo gran cosa, más allá de parches o de pequeñas soluciones o pequeñas actividades. Y repetían también que sobre todo que no se están afrontando lo que para ellos son los problemas reales de las Ramblas, ¿no? Que ellos siempre destacan que estos problemas principales son la vivienda y el comercio digamos, de proximidad, ¿no? Un comercio más pensado para la gente de la ciudad. Al mismo tiempo también sostenían que es mucho más fácil pues ponerse, como ellos decían, a poner tochos en el suelo, es decir, a hacer algún cambio arquitectónico, como por ejemplo quitar los kioscos antiguos de la avenida, que es una de las cosas que están planeadas. Dicen que es más fácil eso para el ayuntamiento que enfrentarse al problema real de la Rambla, que según ellos es que falta gente que viva allí, ¿no? Entonces, el segundo ejemplo de otra entidad que está disconforme con lo que se está anunciando para las Ramblas es esta, es la Asociación de Estatuas Humanas de las Ramblas, ¿no? Que son una parte bastante histórica y típica de la avenida. Ellos también en la reunión destacaban que les sorprende porque parece que la cultura tiene efectivamente mucho protagonismo en lo que se está planteando, pero en cambio no les parece que eso les incluya a ellos como actores importantes, ¿no? Ya que ellos pues, se consideran actores culturales históricos, es lo que decían. Y el tercer ejemplo es
algo que también sorprendió a algunos de los participantes es que el ayuntamiento anunció que se iba a crear una nueva radio, una radio Rambla, en uno de los kioscos justamente de la avenida, y decía que esto sorprendió a algunos participantes porque lo comparaban con la situación que vive otro de los actores que ha participado en el proceso, que es una radio libre que lleva 30 años emitiendo desde muy cerca de las Ramblas, desde la Plaza Real, y que, pese a haber formado parte del proceso, pues bueno, se encuentran ahora con un problema, han tenido que retirar sus antenas debido a una denuncia de la Asociación Catalana de Radio, y entonces, después de haber intentado pedir al ayuntamiento que medie en su caso, en este conflicto, por ser una entidad cultural importante, pues se encuentran con que, bueno, el ayuntamiento se niega a mediar y también les ha rechazado las propuestas que han hecho para seguir emitiendo, ¿no? Y ellos comparaban esta ambivalencia de que, por un lado, se anuncia un poco a bombo y platillo la creación de una nueva radio en las Ramblas, pero en cambio no se cuenta con algo que ya había y que había formado parte además de ese proceso de diseño de la reforma. Entonces, lo que decía es eso, que estos ejemplos que vamos encontrando pues parecen mostrar un poco ese triunfo de lo abstracto, que es la cultura que se presenta aquí, sobre lo concreto, que sería lo que ya está en la Rambla, ¿no? Y con lo que se puede empezar a trabajar. Pero bueno, entonces, y eso en relación a lo último que quería decir ya, que para acabar, pues simplemente que falta todavía mucho, falta ver cómo evoluciona esta reforma que acabe teniendo lugar, si es que acaba teniendo lugar, porque de momento está así un poco en stand-by, falta aprobar una partida de presupuestos importante y no parece que eso vaya a pasar pronto, de momento en estos meses al menos. Pero mientras tanto, pues me parece interesante analizar este papel que puede jugar la cultura, más que nada para entender cómo se usan en este tipo de transformaciones urbanas o de reformas, ver cómo se usan estas retóricas, estos discursos y qué efectos pueden tener en las transformaciones que acaben teniendo lugar, y sobre todo en sitios tan complejos como las Ramblas. Y bueno, nada, creo que hasta aquí es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Guille. Doy la bienvenida a Gretel, que se ha incorporado. Hola, Gretel, no sé si estás por ahí o no. Pero bueno, sí que yo tengo varias preguntas apuntadas, pero me gustaría, sobre todo tú, Julia, que eres la receptora privilegiada de lo que ha contado Guille, si tenías alguna cuestión o si querías comentar alguna cosa. También puede ser interesante, si ves algo, yo ya tengo apuntado elementos en ese sentido, en relación con las clases que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Que yo creo que más o menos sí que hay una parte que sí que es bastante clara, pero bueno, ya te digo, si tienes alguna duda, si quieres cualquier cosa o comentar en lo que sea, pues este es el momento. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante esta parte. Había escuchado algo de esta reforma que querían hacer, así que tampoco me ha venido como muy de nuevo y pues no sé qué decir. Que bueno, enseñas algo, porque no siempre ¿había presupuesto para la reforma? O sea, ¿no tienen previsto cómo hacerla al final? ¿O sí? Sí, lo que pasa, o sea, hay una parte de presupuesto, pero, o al menos eso es lo último que dijeron, están esperando tener presupuesto como para garantizar que se haga la reforma en su totalidad, para no empezar una parte y que luego a lo mejor se acabe la legislatura, que ya ha avanzado un poco, y no haya ya presupuesto como bloqueado, por así decirlo, para que continúe la reforma, aunque haya otro gobierno en el ayuntamiento. Vale. Y bueno, o sea, ¿tú crees que se va a respetar lo que realmente quieren los vecinos o se va a hacer realmente lo que quiere el ayuntamiento, que cree que es mejor para Rambla o para sus intereses? Bueno, sí, esa es una pregunta difícil porque, claro, lo que sí, yo no sé la respuesta, pero sí que estoy viendo, pues eso, ¿no? Como esos pequeños ejemplos que decía al final, hay más y sí que veo que alguna de la gente importante que
que había participado, pues no le parece que se esté haciendo lo que se había decidido. Entonces, por ahora parece que no, que está pesando más, pues, los intereses del ayuntamiento o sus posibilidades. Realmente el plan inicial era bastante más ambicioso e incluso el equipo técnico, que no lo he mencionado, pero hay un equipo técnico que se encargó de hacer esta participación, que se llamaba Kilómetro Cero, que era un equipo interdisciplinar con arquitectos, urbanistas, sociólogos, bueno, de todo. Ellos mismos tampoco están contentos con cómo está yendo ahora después de haber entregado ellos el plan. O sea que está complicado, no sé muy bien si respetará lo que en teoría se decidió. Vale, pues gracias. No, así. Preguntar una cosa, Guille. Es que a mí el tema de la Rambla, mira que yo no soy de aquí. Y entonces se puede decir que durante un tiempo actué como uno de los receptores de esos mecanismos de, si quieres verlo así, de incentivación sobre el interés sobre la Rambla, pero que a mí nunca me acabó de captar, porque realmente no llego a entender cuál es la fascinación de la gente que viene de fuera sobre la Rambla. De hecho, yo algunas veces, contigo lo he comentado en privado, doy charlas a estudiantes extranjeros y que hacemos algunas veces una ruta que de hecho empiezan normalmente en el entorno del parque de la Ciutadella y acaban en la Rambla, y yo les digo, pero vosotros, ¿qué es lo que os gusta de la Rambla, ¿no? Entonces, ¿o por qué os llama la atención la Rambla? Y no me saben responder tampoco muy bien, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar a ti, que tú ya llevas un tiempo investigando, leyendo sobre la Rambla, ¿qué pueden ser los elementos que nos hagan, no sé, que nos causen, pues eso, ¿no? Interés, fascinación o lo que sea, por un espacio que tampoco, ya te digo, a mí de primera no me parece que sea tan especial. Ya, no, es que yo creo que esa sensación que dices tú, creo que es bastante generalizada. O sea, es verdad que sí interesa como a la gente recién llegada y bueno, obviamente a los turistas porque se señala, ¿no? O sea, creo que interesa porque se señala mucho y se promociona mucho también en las guías y tal, pero eso a nivel turístico. Es verdad que cuando toda la gente con la que he entrevistado o la gente con la que he hablado que viva en Barcelona desde hace un mínimo de tiempo y tal, dan la Rambla bastante por perdida. O sea, no hay mucho interés en las Ramblas tampoco. Sí que lo hay, supongo, y he visto por la poca gente que todavía vive en ella, que de hecho es más de la que solemos pensar. Ellos sí que tienen interés más que nada por poder continuar viviendo allí, ¿no? Y que sea su espacio normal de vida cotidiana. Pero en general la gente de Barcelona, lo que más me encuentro, como es mi caso también, la evita desde hace tiempo. Entonces, y eso también intento verlo. No sé hasta qué punto, por mucho que se reforme la Rambla, la gente querrá volver allí. Lo que más me suelen decir es que la gente va a un sitio si hay cosas que hacer, ¿no? Y, bueno, aunque sea solo pasear, pero de momento no es el caso. No sé, no veo mucha gente que le siga interesando ese espacio. Es que yo creo que puede estar un poco relacionado también con lo que tú comentabas de ese fetichismo sobre la creación del espacio, que también es una de las políticas del ayuntamiento, ¿no? Es decir, que, digamos, que se les llena la boca con cuestiones como la cultura o con el tema del espacio público, etcétera. Entonces, claro, una de las, digamos, asignaturas pendientes de la ciudad siempre había sido la Rambla. Entonces dijeron, bueno, pues mira, en la Rambla también vamos a hacer algo y vamos a hacerlo en estas líneas del espacio público, pero verdaderamente es lo que te digo, es como muy fetichista en el sentido de adjudicar ese adjetivo a las Ramblas, cuando las Ramblas a lo mejor vivieron sus mejores momentos en una Barcelona que ya no existe y que realmente pues no va a volver, ¿no? O sea, no va a volver, porque además, bueno, Barcelona es muy diferente en todos los sentidos, pero también es una ciudad que se ha descentralizado mucho y que hay espacios hoy en día donde se pueden llevar a cabo las mismas actividades que se llevaban en la Rambla, que era, por ejemplo, no sé, desde el principio, como el principal elemento de, si quieres verlo así, de expresión de determinadas cuestiones de carácter colectivo, como pueden ser, por ejemplo, las manifestaciones políticas o lo que sea, que estamos viendo que ahora, y estos días, es muy curioso, no se llevan a cabo en la Rambla y a lo mejor no se llevarían, sino que tienen en su objeto principal, por ejemplo, en zonas como Paseos de Gracia y cosas así, o otras cuestiones, ¿no? Es decir, que realmente a lo mejor sí que hay ese intento un tanto cabezón, no sé, por recuperar un sitio que realmente a la gente ya le había en cierta medida dejado de interesar. Y cuando se hace, y lo hilo con la siguiente pregunta, vinculado sobre todo
a una idea que encaja muy bien en algo que parecía que se quería dejar atrás. Porque, claro, si verdaderamente hay interés, sobre todo por esta gente que tú me has comentado, SOS Ramblas, o la gente de la cultura más alternativa como la radio, o etcétera, porque se recupere el barrio, sobre todo para los propios vecinos, no le veo mucho sentido que se apueste por la cultura como principal elemento dinamizador, cuando eso parece que encaja más en políticas que parece que se quieren dejar atrás, como son, por ejemplo, todo el rollo turístico. Es decir, realmente si se crean esos polos culturales en base a las 3 intervenciones físicas de las 3 plazas y todas las cosas que se querían hacer, los más interesados no son tanto, a lo mejor, los vecinos de Barcelona que volverán a ser desplazados, sino la gente que viene de fuera. Con lo cual, encaja más en esta estrategia de turismo de calidad, que como tú bien decías, es un turismo teóricamente, no sé, más alto. En teoría, yo que lo veo muy relacionado también con rollos de Bourdieu, con temas de capital cultural y capital simbólico, pero sobre todo de pasta. Es un turismo de pasta, el turismo de capital. Entonces, me parece un poco, no sé, contradictorio, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, totalmente, porque creo que he dicho la frase antes, en teoría al principio, antes de empezar con la participación siquiera, cuando se anunciaba que se decidiría cómo iba a ser las Ramblas, el objetivo principal y que más se repetía era rescatarla del monocultivo turístico y devolverla a la ciudadanía, ¿no? Es decir, sonaba más bien para los vecinos, para la gente que vive allí, bueno, y para la gente de Barcelona que quisiera ir, pero es verdad, yo lo veo, o sea, pienso lo mismo, creo que al final lo que parece, si se acaba destacando a través de la cultura, es simplemente aprovechar ese rendimiento que ahora solo tiene el turismo, el sector turístico, y usarlo desde, bueno, pues desde otros lados, ¿no? Como la industria cultural, pero eso por sí solo en principio no va a hacer que la gente recupere las Ramblas. Y es verdad que yo, por ejemplo, no la he conocido como dice gente de otras generaciones, lo que decías tú, ¿no? Cuando la Rambla era nuestra, dice mucha gente, ¿no? Y lo que pasaba allí no ha sido mi caso. Yo como mucho había ido de niño a comprar animales en estos puestos de animales que había, lo típico, ¿no? O a verlos, que era algo típico cuando eras pequeño. Pero sí, en general no he visto ese interés ya. Creo que ha quedado muy atrás. Y desde luego, con lo de la cultura... Perdona, sí. Sí, no, te iba a decir que a lo mejor sí que esos elementos en cierta medida están o formaban parte de esas otras líneas de actuación que se quejan parte del grupo motor de que se han abandonado, ¿no? Porque claro, si al final se queda... Porque, por ejemplo, una cosa que yo entiendo que habría que hacer para devolver, si es posible hacer eso, las Ramblas a la gente del territorio, es, por ejemplo, hacer algún tipo de ordenación del paisaje comercial. Claro, si sigues teniendo los restaurantes, si sigues teniendo las tiendas de durums y cosas de estas, o de souvenirs y rollos así, pues no hay ninguna posibilidad, ¿no? Entonces, eso parece ser que en principio no está, digamos, en los intereses principales del ayuntamiento, ¿no? Se suponía que estaba en el plan y no creo que se haya quitado ni nada por el estilo, simplemente es verdad que no se está anunciando nada al respecto. Lo primero que han anunciado es eso, que van a quitar los antiguos kioscos, no las floristas, o sea, no los de flores, pero sí los que ahora venden productos gourmet y tal, pero y la creación de la radio y alguna actividad cultural más, pero no se ha anunciado nada al respecto. Y eso es lo que criticaban los de SOS Rambla. Decían que según ellos, pues que el ayuntamiento no se atreve a entrar a negociar con los grandes propietarios, ¿no? Y decían además que ahora con la pandemia, pues que les parecía un buen momento, ¿no? Ahora, por desgracia, que han tenido que cerrar muchísimos negocios o por lo menos temporalmente, pues que parecía un buen momento para que el ayuntamiento a lo mejor, no sé si se trata de comprar ciertos locales o por lo menos negociar con la propiedad para hacer eso, lo que decías tú, para repensar un poco el comercio más hacia la gente, pero es de lo que se quejan que no está pasando, ¿no? O sea, todos tenían urgencia, que ese es otro tema, de aprovechar la pandemia, ¿no? Tanto los vecinos y esta asociación decían que ahora que ha pasado esto, pues en parte es una oportunidad que si no se aprovecha dicen que acabará pasando lo que suele pasar, que venga algún grupo de inversión y acabe quedándose con esos locales y montando algo parecido. Y por otro lado, el gremio de comerciantes, Amics de la Rambla, también tenían cierta urgencia para que empezara la reforma, porque ellos dicen
si ahora que está todo cerrado por la pandemia, aprovechad y hacer obras, porque así no tendrán que volver a cerrar luego si las obras son dentro de un año, ¿no? O sea, bueno, cada uno está mirando un poco como sus intereses, como es normal. Ya. Julián, yo no sé si tú ves aquí un poco un caso paralelo a lo que comentamos sobre el MACBA, que el Guillermo también ha comentado antes, ¿no? Del tema de cómo ese intento... Es que para que tú te hagas también una idea, Guillermo, uno de los artículos que comentamos en clase, el primero de hecho fue ese que tiene Manuel Delgado sobre la polis y la URBS, ¿no? Los intentos de dominio del poder político sobre lo social, y pusimos como ejemplo, y de hecho tenemos pendiente a lo mejor ver en clase el documental este que hay sobre la esquerra a la derecha, el SRICS, que es el documental este clásico sobre el MAPBA, y en realidad... O sea, si lo dejas al final en una intervención que promueve sobre todo este tipo de cuestiones más culturales, o sea, vinculado sobre todo a un tipo de ocio que está, como hemos dicho antes, más cerca de clases medias o de gente con capital cultural o capital simbólico elevado, pues aparece como una intervención similar a la del MACBA. No sé si tú lo ves, o sea, que al final lo que pretende es, como tú bien has dicho también antes, moralizar al interior o al menos a lo que hay allí, pero no parece que sea tan transversal como se planteaba en un principio. Sí, totalmente. Parece más eso, lo que comentábamos, o sea, como hacer una especie de entrada hacia todo eso, ¿no? No solo hacia el MACBA, sino hacia estos grupos de entidades, de instituciones culturales, etcétera, ¿no? No sé qué iba a decir sobre el tema, pero sí, parece, igual tiene que ver, también lo hemos hablado alguna vez, también pues el tipo de quién está a cargo de la cultura en el ayuntamiento, ¿no? También desde que entró el PSC, pues a lo mejor también eso ha influido en cambiar un poco lo que se quiere hacer, porque es algo como, tú también te lo había oído decir alguna vez, ¿no? Que bueno, es una idea que ya un poco pasada de cómo utilizar la cultura, que en Barcelona hemos visto mucho, ¿no? Con este tipo de, a veces macroeventos y tal, pero a veces también pues transformaciones de barrios en esta clave cultural, ¿no? Entonces, sí que recuerdo. A mí que me hace gracia porque parece que estamos como en un revival de principios de los 2000 para muchos temas. Es decir, por ejemplo, en los principios de los 2000 se hablaba mucho de Barcelona como tema, como centro cultural, ¿no? Y de hecho la celebración del Fórum en 2004 era el Fórum de las Culturas, ¿no? Después, conforme fue avanzando la década y casi al llegar al final, pues se hablaba mucho del tema del hub tecnológico, ¿no? Y de todo el tema de 22 arroba y tal. Entonces, después llega el siguiente ayuntamiento que pone la palabra Smart, ¿no? Barcelona Smart City, Smart Barcelona y todo esto. Y después llega el siguiente ayuntamiento y y pone otro tipo de palabras que son como más amables, si quieres verlo así, menos empresarialistas, como son, por ejemplo, pues la popular, vecinal, el espacio público, todo este tipo de cuestiones. Y ahora volvemos otra vez al tema de la cultura, ¿no? Entonces, en realidad es como si estuviéramos en un círculo que si tuviéramos que sacar un común denominador es precisamente lo que tú muy bien has señalado antes, de que utilizan unos términos tan absolutamente llenos de connotaciones progres o progresistas que es imposible estar en contra. Porque claro, ¿quién no quiere estar en una ciudad que es cultural? ¿O quién no quiere vivir en una ciudad que es smart, ¿no? Tecnológica e inteligente? ¿O quién no quiere vivir en una ciudad pensada para los vecinos o pensada para las clases populares? O desde el punto de vista, por ejemplo, de uso de un término muy común, el tema del turismo, ¿quién no quiere un turismo de calidad? Es como si, claro, no, yo no quiero eso, claro, yo quiero un turismo que no sea de calidad. No, a mí, sin embargo, sí que parece que hay como una cierta intencionalidad en buscar ese tipo de adjetivos porque son, por un lado, más vendibles y te dan más posibilidades de explayarte en los medios de comunicación, pero por otro lado, además de generar una menor... oposición. Exacto, ¿no? Es decir, claro, una rambla de la cultura posiblemente sea para determinados sectores con intereses muy concretos de la ciudad mucho más aceptable que una rambla popular, porque al final una rambla popular sobre todo beneficiaría a los vecinos de la zona. Pero una rambla de la cultura, ahí ya, y como tú dices, que actúe como puerta de entrada al interior de la rambla como clúster cultural, pues, tiene otro... A mí, yo es que siempre me acuerdo de eso que decía el Manuel Delgado, ¿no? Que cuando siempre cuenta la anécdota esa, además tú y yo creo que la hemos repetido alguna vez, pero la digo aquí para que se entere la Julia, pero el Manuel Delgado, el autor del artículo este de la poli sobre la URBS, cuenta la anécdota de que creo que es en un aeropuerto en el País Vasco, no sé si es el de San Sebastián,
o de Bilbao, se encuentra al que había sido como el comisario o el director, no recuerdo, del Fórum de las Culturas, del Fórum 2004, ¿no? Y entonces el Manuel le dice, pero esto de las culturas, ¿qué queréis decir con culturas? ¿No? Y entonces el tipo le dice, bueno, pues cultura es, coño, pues las culturas, todo el mundo sabe lo que es la cultura. Pero claro, no había una idea de cultura, lo único que se utilizaba era el término cultura como un enganche de marketing a nivel de city branding, ¿no? De lo que se llama, pues eso, las marcas de las ciudades y tal, ¿no? Pues parece que pasa un poco lo mismo, es decir, la Rambla de la cultura, ¿quién puede estar en contra de que la Rambla, o sea, ¿qué quiere? ¿La Rambla de los yonkis o la Rambla de los pajaritos, ¿no? Esto o la Rambla de masificación turística, ¿no? Es muy curioso cómo yo no creo tampoco que haya una intencionalidad detrás así como en plan tal, pero sí que hay determinados términos, o sea, porque el rollo esto del gran hermano y de que siempre hay alguien así como que plantea teorías conspiranoicas y tal, a mí esto me parece muy fácil, pero muy naif, ¿no? Pero sí que hay determinados elementos que son útiles y que pertenecen un poco al debate sobre la hegemonía de lo que se quiere imponer en la opinión pública, que algunas veces tienen más éxitos que otros, ¿no? Y este de la cultura, pues parece que ha tenido mucho éxito y, claro, ahora ¿quién se opone a eso? Sí, totalmente. Y yo, conste que yo tampoco creo que haya como nadie detrás moviendo los hilos y tal, pero en este caso digo, sino simplemente a lo que acaba contribuyendo, a lo mejor involuntariamente, ¿no? O sea, pasa esto de la cultura, que lo que dices tú y todo el mundo está de acuerdo, pero no parece que eso contribuya al objetivo principal, que era que la Rambla siguiera siendo de la gente que vive en ella y tal. Y acaba contribuyendo a eso, bueno, darle otra vuelta de tuerca más. Ahora estaba muy explotada con el turismo, pues ahora con un turismo distinto o incluso con otro tipo de gente de la misma ciudad, pero para cierto tipo de gente, ¿no? O sea, desde pues, ciertas clases sociales y no para los que antes vivían allí, que no es que ahora tampoco la Rambla, la gente que iba sea de clases populares, aunque en algunos casos sí, ¿no? Pero bueno, ni siquiera estaría pensado para esa poca gente que vive allí. Está pensado para gente de fuera, ¿no? Sí. Me recuerda un poco, no sé si tú estás aquí o si tienes conciencia de ello, a la idea que tuvo también el gobierno de Trías de convertir el paralelo en una cosa parecida. También se habló del rollo del paralelo como un tema de un clúster cultural, con la transformación de hecho se hizo parte, ¿no? Se pacificó y todo el tema, sí. Que al final el tema de los teatros no acabó de tirar, ¿no? Pero sí que se habló también un poco de eso y que actuara un poco también de conexión con el puerto para que los turistas cuando llegaran, sobre todo los que llegaban a nivel de cruceros, tuvieran ahí también una forma diferente de ocio, fundamentado en este caso en cuestiones más vinculadas pues al teatro y a los espectáculos y tal. Es verdad, sí. Creo que eso está ahí siempre como en stand-by, ¿no? Al final es lo que tú dices, no acabó pasando, pero me parece de vez en cuando se vuelve a hablar de eso. Sí. Y de hecho, bueno, y eso también lo hemos comentado tú y yo, hubo un intento también durante el gobierno de Trías de hacer algo parecido en Glorias. O sea, y de hecho lo llamaban clúster cultural, era el Teatro Nacional, el Auditori, el Mercat del Sencanse nuevo y el Hub del Diseño, ¿no? Todo eso formar también, es decir, que eso parece que siempre está ahí, ¿no? Eso es bueno. Creo que Manuel Delgado también ha hablado bastante del caso del Teatro Nacional y del Auditori porque se hicieron, creo que abiertamente, de espaldas al barrio, ¿no? Decían que el barrio estaba mal y que querían que estuviera de espaldas el edificio. Me parece que el propio arquitecto lo definía de una forma así. Pero sí. Julia, ¿tú quieres preguntar alguna cosa o tienes alguna otra cuestión? No, yo voy escuchando y voy... Interesante, la verdad. Bien. Bueno, pues el resto del público no quiere decir nada. Lo dejamos aquí. Gracias, Julia, por haber estado y gracias, Guille, por haber venido a contarnos este tema. Ya os digo que la idea del área de comunicación de la escuela es transformar esto en un vídeo para YouTube, o sea que a lo mejor todavía no lo vemos circulando por ahí, ¿vale? Y, Julia, te veo el martes en clase. Mañana, ¿no? ¿Cómo que mañana? Mañana es viernes, ¿no? Ah, bueno, mañana sí. Mañana para la tutoría de sí. Pero en clase martes. Sí. Que no sé si te he mandado el enlace donde nos vemos. Sí, ¿no? Vale. Y, Guille, muchas gracias, tío. No, gracias por traerme. Y gracias, Julia, por estar y aguantar hasta el final. Me ha parecido muy interesante.
Además, coño, o sea, casi una charla particular, o sea, ¿qué más quieres? Es que es como un poco como se criaban las clases altas en la Inglaterra con los tutores y todo esto, o sea, es una cosa, una vuelta como al Grand Tour y todo esto, nos falta ir a visitarla en directo. Bueno chicos, nada, hasta luego. Bueno, gracias. Que vaya bien. Adeu.